Hemos tenido muy buenos resultados. Los compañeros que participan con nosotros tienen un buen puntaje en el examen específicamente, pero ustedes saben que el quedar en la promoción horizontal depende mucho de otros factores. El presupuesto es muy corto y a veces los compañeros que tienen doctorados, que tienen ese puntaje, los que tienen la preparación de las 200 horas y que las pueden demostrar, y además la antigüedad, pues ya tienen seguros unos puntos y eso les da cierta ventaja, pero cuando uno tiene un buen examen, esos 30 puntos son de mucha utilidad. Así que hay que prepararnos para el examen y bueno, hoy vamos a abordar el tema de la Ley General de Educación. Bueno, empezamos con el documento básico. El documento de la Ley General de Educación, ayer les explicaba que después de los cambios al artículo 3º constitucional, fue en septiembre del 2019 cuando se publicó la nueva ley, en el 30 de septiembre específicamente. Y a partir de esa publicación, bueno, está este documento con esa fecha y lo encuentran en el Diario Oficial, que tiene 73 páginas. Este documento lo tenemos que conocer todito completo. El día de hoy pues voy a hacer un resumen porque no hay mucho tiempo, ya cada uno lo tendrá que revisar. Está organizado por títulos y capítulos. Y a partir del análisis que vamos a hacer hoy y unos reactivos, pues ustedes también tendrán que ir viendo en qué tienen que profundizar para el estudio. Entonces, apoyándome en ese material que hizo Miguel, que es de difusión gratuita y a quien le agradecemos siempre sus aportaciones, está esta presentación en PDF, Ley General de Educación. Y entonces él en esta parte nos va compartiendo cuáles son los títulos de, de la ley. Los títulos de la ley nos están, déjenme apago mi cámara porque luego me dicen que no ven todo completo. Listo. Entonces, bueno, empezamos con el título primero. El título primero nos habla del derecho a la educación. En este título está refiriéndose cada uno de los capítulos y los artículos a que todas las personas tenemos derecho a la educación. Ayer les decía, por el solo hecho de haber nacido, es un derecho humano y es un derecho consagrado en la Constitución como una de las garantías individuales, es una garantía social. Ahí dice que la educación en México es obligatoria a nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y ayer vimos que también la superior es obligatoria en los términos que señala la fracción décima del artículo 3º. La educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Quedamos en que hay que aprendernos todos estos conceptos de memoria, porque si no, se nos olvidan. Hay que buscar alguna estrategia que nos permita memorizarlos. Que además el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia y que se establecerán condiciones para que todo mundo tenga acceso a la educación y se cumpla ese derecho, incluyendo becas, programas, libros, materiales, medidas y presupuesto necesario para ello. Eso es el título primero que habla del derecho a la educación. El título segundo ya nos habla algo acerca de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, de acuerdo a la Ley General de Educación, colocará al centro de la acción pública, el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Recuerden, al centro están ellos. Y lo que queremos para nuestra función de directivos, docentes, ATPs, de todos, es lograr que ellos aprendan, que se desarrollen las posibilidades para el máximo logro de aprendizaje. También la nueva escuela mexicana tiene que impulsar el desarrollo humano integral a través del humanismo, del pensamiento crítico, de las artes, de la ciencia, de los valores y los derechos humanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los artículos de cada uno de los títulos, lo que están haciendo es desagregar para entender de mejor manera lo que el artículo 3º nos dice. También se habla de fomentar la identidad, la interculturalidad, la responsabilidad, la participación y el cuidado del ambiente. Y estos se convierten en principios
de la propuesta de la nueva escuela mexicana. A través de lo que se trabaja en la nueva escuela mexicana, se tiene que contribuir a ese desarrollo integral de los educandos, siempre bajo preceptos como el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, la participación y la pluralidad. Todo esto dice el título segundo. También en ese mismo título señala que la educación que imparta el Estado va a ser democrática, nacional, humanista y que tiene que promover el respeto social y ambiental. Es también inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Entonces, a nosotros al ir viendo qué significa cada uno de estos conceptos, tenemos que pues ir analizando para poder tal vez hacer algunos pequeños resúmenes. ¿Qué significa que la educación sea democrática? ¿Qué significa que sea humanista? ¿Qué significa que promueva el respeto social, el respeto al medio ambiente? Tenemos que analizarlo y también vamos a poder tener otros documentos accesorios que nos permiten comprenderlo, como el que les mostraba ayer de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Otro aspecto que se considera es el desarrollo del pensamiento matemático, del pensamiento crítico, filosófico e histórico, la expresión oral y escrita, el conocimiento tecnológico y científico, las habilidades socioemocionales, artísticas y también el desarrollo de todas las capacidades físicas. La evaluación, además, que es parte del proceso educativo, tiene que ser integral y siempre estamos obligados a informar de los resultados de que obtienen nuestros educandos a los mismos estudiantes y a sus tutores. Es obligación, de acuerdo a la ley de la SEP, determinar los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos de educación básica y normal. Y esos planes y programas de estudio van a contener, ayer lo veíamos también, la lectura y la escritura, las artes, las matemáticas, la ciencia, la educación física, el civismo, la historia, la tecnología, la educación sexual, la lengua extranjera, la vida saludable, desarrollo socioemocional y ayer veíamos también la filosofía y la literacidad. El título tercero nos habla de cómo está conformado el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional somos todos los que participamos en él, alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas, consejos técnicos, consejo de participación escolar, todos los que participamos en él. Y la educación está organizada, en el caso de nuestro sistema, en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Si nosotros nos metemos a analizar el título tercero directamente en el documento de la ley, vamos a ver ahí cuando nos habla de los tipos de educación, nos habla de educación general, de educación indígena, nos habla de la educación a distancia, de los niveles educativos, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ir comprendiendo cómo está organizado el sistema educativo nacional. Ahora, tal vez haciendo un esquema sea más sencillo para algunos entender cómo está organizado, porque a veces conocemos el sistema a partir del lugar en donde trabajamos. Y bueno, por ejemplo, en las modalidades de secundaria, pues está secundaria general, técnica y telesecundaria, ¿no? Entonces hay que identificar todo eso. También se habla de que la educación responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país y que se fomentarán programas de orientación y educación para obtener una alimentación saludable y nutritiva. No solamente es lo que se trabaja en la escuela, sino también con el apoyo de otras instancias que ayudan a lo educativo, como los medios de comunicación, como las instancias de cultura, de deporte, y todos juntos formamos parte de esa posibilidad de educar a las generaciones jóvenes. Ahora, para que la educación responda a esa diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, los planes y programas de estudio son flexibles porque pueden adaptarse al contexto específico y nosotros lo trabajamos a través de los programas analíticos que elaboramos en cada una de las instituciones. También se señala la edad mínima para ingresar al nivel preescolar, que es de 3 años, y para el nivel primaria de 6 años. La fecha límite es al 31 de diciembre y eso está especificado
en el título tercero de la Ley General de Educación. Ayer veíamos también que desde el artículo tercero nos señala que la educación básica estaba compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Son 4 los niveles que conforman la educación básica. Y la educación media superior son los niveles de bachillerato, de profesional técnico, bachiller y equivalentes. Ahí sabemos que tenemos una diversidad de opciones como los bachilleratos generales, las preparatorias, los bachilleratos técnicos, el CONALEP, el bachillerato, telebachillerato y demás. Todos esos forman la educación media superior. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. El doctorado es el máximo nivel de estudios que se tiene en nuestro país, aunque hay postdoctorados, no son grados, el máximo grado es el doctorado. La especialidad es después de la licenciatura y en algunos casos se valida con un certificado, no es grado en sí, es una especialización y esa especialización permite enfocarse en un área específica. Hay algunas instituciones que imparten esas especializaciones, pero no es un grado. La licenciatura, la maestría y el doctorado sí son grados. Y para poder ejercerlos como tales, se expide una cédula profesional. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. Entonces, pues CONACYT y algunas otras instituciones que se encargan de la difusión del conocimiento y del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, pues son corresponsables de este proceso junto con las escuelas. También al hablar del sistema educativo nacional, se especifica que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas o afromexicanas, pero también de los migrantes y los jornaleros. Entonces, es muy importante considerar esto porque nosotros estamos obligados, al trabajar en una escuela pública, a recibir a todas las personas en cualquiera de esas condiciones, además de trabajar con un enfoque humanista y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales. Tenemos que promover la inclusión, eliminar prácticas de discriminación y disminuir todas las barreras para el aprendizaje y la participación, que además debemos entender que se clasifican en diferentes aspectos, esas barreras, y que nosotros podemos irlas analizando para ver cómo las disminuimos, para evitar la exclusión. A veces son barreras normativas, a veces barreras estructurales, a veces barreras didácticas. Eso lo vamos a trabajar cuando abordemos el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión. El Estado también está obligado a instrumentar algunas acciones y realizar ajustes razonables y otorgar apoyos para personas con discapacidad. Aún en el título tercero se habla de facilitar el aprendizaje en varias lenguas, como la lengua de señas, el braille, y la atención a las discapacidades y también a los alumnos con aptitudes sobresalientes. Eso también es muy importante. Muchas veces ni siquiera detectamos cuando hay un estudiante con aptitudes sobresalientes. Entonces tenemos que aprender a detectarlo y ayudarle a desarrollar esas capacidades y esas habilidades. Incluso tenemos la posibilidad de que transite de manera más rápida por el sistema educativo nacional, pasando, por ejemplo, de tercero a sexto grado, de sexto grado al segundo secundaria. Bueno, hay lineamientos para todo eso, ¿no? Para que en menos tiempo pueda llegar a la universidad si es una persona que tiene esas aptitudes sobresalientes. No es sencillo, es un poco complicado, porque no solamente implica que tenga conocimientos, por ejemplo, de algunas disciplinas, sino también que tenga la madurez psicológica y las posibilidades de cursar grados que no corresponden a su edad. Entonces, no es tan fácil que suceda, pero sí es posible. También el calendario escolar es prerrogativa de la Autoridad Educativa Federal,
pero los estados pueden hacer algunas adaptaciones. Entonces, la Secretaría de Educación Pública es la que determina el calendario, que debe contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días. Pero las entidades pueden hacer adecuaciones, como está pasando ahorita con algunos estados que han hecho ya modificaciones por la ola de calor, porque el calor en algunos estados está llegando a 48 grados centígrados y si no hay condiciones para que los alumnos estén en las aulas trabajando, pues se recortan los tiempos y se compensan con otros tiempos. Por ejemplo, en Coahuila sucede que en diciembre y en Semana Santa salen en diferente horario, en diferente día, para compensar los días que recortan en el verano. El título cuarto son 11 títulos. El título cuarto nos habla de la revalorización del magisterio. Aquí está poniendo especial énfasis en reconocer que las maestras y los maestros somos agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Para ello, para lograr impulsar el trabajo de las maestras y los maestros, se establece el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización y se busca que a través del sistema integral para la carrera de las maestras y los maestros, se pueda, que tiene una unidad central que es la UCICAM, se puedan realizar todas las promociones en la función y en el servicio, desde el ingreso, el acceso a tener una plaza, a promoverse para un cargo directivo de supervisión o para la promoción horizontal. También ahí se hace el registro para cambios de centros de trabajo, para el reconocimiento a las buenas prácticas y también para las becas comisión. Todo está centralizándose a partir de las normas y lineamientos que establece el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y cada entidad tendrá una unidad operativa, que es una unidad estatal para controlar este sistema. Y dentro de eso es que estamos participando, por eso nos estamos preparando para la promoción horizontal. El título quinto nos habla de los planteles educativos. Todos los inmuebles que tienen escuelas deben cumplir con calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad y equidad. Esto es algo también muy difícil de cumplir porque somos un sistema educativo muy grande. Entonces, a partir de la idea de la justicia social, se busca la manera de atender de manera prioritaria a las escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas. Y para darle mantenimiento a los inmuebles y dotar de muebles, va a haber concurrencia, corresponsabilidad del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y de manera voluntaria los padres de familia con las cuotas con las que nos apoyan. Y entonces el gobierno federal implementa programas como La Escuela es Nuestra, que asigna un presupuesto específico a las escuelas, empezando por aquellas que están en localidades aisladas o en zonas marginadas. El título sexto nos habla de la mejora continua. Hay una ley específica que desagrega aún más todo lo que señala este título sexto de la ley. Se habla de que el eje central es el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, todos los que asisten al sistema educativo nacional. Y este sistema de mejora continua lo que va a hacer es contribuir a la mejora a través de las acciones de una comisión nacional, que es Mejor Edu. La Comisión Nacional para la Mejora Continua es la institución encargada de coordinar ese sistema de mejora continua. El título sexto, no es cierto, séptimo, ya voy, nos habla del federalismo educativo. Ahí dice qué le toca a cada quien en esa corresponsabilidad. A la autoridad federal le tocan los planes y programas de estudio, el calendario escolar, los libros de texto, las normas de control escolar, los lineamientos generales en materia educativa. Eso le toca a la autoridad educativa federal. Y a la autoridad estatal le toca la prestación del servicio, proponer contenidos regionales, autorizar a escuelas particulares
y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos. O sea, es una parte operativa. La parte rectora es de la Autoridad Educativa Federal, pero además esto de los libros de texto que tiene que ver con una posibilidad de que todas las escuelas tengan los libros. En este año, por primera vez, llegaron los libros incluso a escuelas privadas. A la autoridad federal y estatal en conjunto les tocan los programas de actualización y capacitación. Para eso se transfiere cierto presupuesto y además las entidades, algunas ponen un presupuesto también. También les toca en conjunto participar en los procesos de admisión y promoción de docentes, la unidad central como normativa y las unidades estatales del sistema para la carrera de las maestras y los maestros como operativas. Entonces, las convocatorias se adaptan a las necesidades específicas, ahí se establecen algunas formas, por ejemplo, de recepción de documentos, de publicación de resultados, y también les corresponde la asesoría y el acompañamiento, además de propiciar entornos saludables. Por eso, por ejemplo, son las entidades las que emiten los lineamientos para la expedición o la venta de alimentos, por ejemplo, en las tiendas escolares, porque les toca corresponsablemente con la autoridad federal eh, determinar qué es lo que se puede vender en estos establecimientos. Y a los municipios, en algunos casos, les toca prestar servicios educativos de cualquier tipo, porque ponen escuelas, pueden poner, tienen esa autorización de poner escuelas de sostenimiento municipal, pero también les toca apoyar en el mantenimiento a los planteles, coadyuvar en el servicio de luz y agua, aunque los planteles educativos tienen el servicio de la Compañía Federal de Electricidad, es el municipio el que tiene que coadyuvar a este servicio para el pago del mismo, lo mismo para el agua. Entonces, cuando no hay agua, pues son los gobiernos municipales los que tienen la obligación por ley de mandar las pipas a las escuelas. También hay convenios que se hacen con autoridades estatales y federales para poder realizar algunas acciones educativas. El título octavo habla del financiamiento. ¿Quién pone el recurso? Bueno, la ley obliga a la federación a otorgar el 8% del Producto Interno Bruto. El 1% de ese porcentaje va a ser para la educación superior y la investigación científica y humanística. Entonces, bueno, es una cantidad que ha ido en incremento. Sin embargo, todavía no está como los mejores países que dedican más parte de su Producto Interno Bruto a la educación. Es algo que todavía como país tenemos pendiente. También, bueno, el sistema educativo tiene que ser administrado en forma transparente y eficiente para poder mejorar la infraestructura de las escuelas, comprar materiales, resolver problemas de operación básicos y propiciar las condiciones para que se dé el servicio. También realizar algunos programas compensatorios con recursos específicos, sobre todo en donde hay comunidades con mayor rezago, donde hay mayores rezagos, tendría que haber programas compensatorios. Bueno, la ley a veces es el deber ser, ¿verdad? Y nosotros sabemos que muchas veces los recursos son limitados. El título noveno habla de la corresponsabilidad social y de ahí se derivan la posibilidad de la participación a través de los consejos de participación escolar. Son derechos de los padres, de quienes ejercen la patria potestad, el inscribir a sus hijos en las escuelas y conocer a sus docentes, conocer los programas, los criterios de evaluación y participar en las asociaciones de padres de familia o en el Consejo de Participación Escolar. Y son obligaciones hacer que sus hijos reciban educación, colaborar con la escuela y participar en el proceso educativo, acudiendo a las reuniones y siendo copartícipes de todo el proceso. Las asociaciones de padres y madres de familia tienen un propósito, que es representar a los tutores y colaborar en el mejoramiento y labor de la escuela, rindiendo las cuentas de las cuotas voluntarias y de las actividades que les den una contribución económica.
También, bueno, está esta idea de la integración de los consejos de participación social, que ahora se llaman consejos de participación escolar. Debe haber a nivel municipal, bueno, escuela, municipio, estado y federal, para que todos coadyuven con las necesidades de la escuela. En el caso de la educación superior y bueno, en media superior deben prestar servicio social los estudiantes dependiendo de los estudios que estén realizando, por ejemplo, en las escuelas técnicas, incluyendo también se hace tutorías y acompañamiento a estudiantes. Esto está en el título 9. También hay otra obligación, otros agentes obligados que son los medios de comunicación masiva. Ellos tienen un marco jurídico específico, pero tienen que dar un tiempo a lo educativo para contribuir al logro de los fines educativos. El título 10 habla sobre la validez y la certificación. Los estudios que se realizan dentro del sistema educativo nacional tienen validez en toda la República Mexicana, entonces no importa que se estudie en una entidad, ese certificado, esa boleta sirve para otra entidad. En el caso de realizar estudios en el extranjero, se hace un proceso que se llama revalidación para que adquieran validez oficial. Y la secretaría, pues, es la encargada de expedir a través de las autoridades educativas locales, con esos sistemas de control escolar que se tienen instalados, constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales de algún grado para poder seguir cursando en otro lado sus estudios, siempre y cuando estén dentro de la República Mexicana. Nuestros grados académicos a veces tienen validez en otros países, siempre y cuando esos países tengan firmados los convenios con nuestro país. Entonces, para poder hacer válido, por ejemplo, el título de médico o el título de enfermera, el título de arquitecto, en otro país tiene que haber un proceso a través del convenio de la Haya, que es el que se hace. Y finalmente el título 11 es el que habla de la educación impartida por particulares. Entonces, si ustedes hacen una esquemita de los 11 títulos, pueden ir identificando de qué trata cada uno para pues irlos estudiando. En el título 11 habla de que los particulares pueden impartir educación, pero deben obtener un registro que es la autorización oficial para tenerlo. En ningún caso el cobro de colegiaturas es motivo de retención de documentos personales y académicos. Ahí hay serios problemas porque cuando los padres no pagan, a veces los particulares les retienen los documentos y entonces entran a veces en un proceso en donde el juez le da la razón al padre de familia de obtener sus documentos académicos. También están obligados ellos al impartir esa educación con autorización oficial, están obligados a tener personal acreditado. Además, a realizar los planes y programas que todo el país lleva y a tener instalaciones adecuadas. Y también tienen la obligación de otorgar becas al por lo menos el 5% de su alumnado. Los supervisores, el personal que hace las visitas de supervisión a las escuelas son los encargados, por ejemplo, de autorizar, de decir la escuela está cumpliendo con todo esto para que se le dé la autorización de validez oficial para el siguiente año, su registro. Las autoridades van a llevar a cabo acciones de vigilancia en estas escuelas por lo menos una vez al año. Hay una visita obligada que es la de identificación de todos estos factores con los que debe cumplir la escuela particular, pero también pues tenemos la obligación de darles asesoría y acompañamiento para la mejor implementación del plan y programas de estudio. Entre las infracciones que, que ellos a veces cometen, y que son sancionables, está, por ejemplo, el suspender el servicio sin justificación o el no utilizar los libros de texto, expulsar o rechazar alumnos con discapacidad, condicionar el servicio a la compra de ciertos materiales o uniformes e incumplir la normatividad. Y entonces, pues, se hacen procesos para quitarles el permiso de ejercer.
de dar la educación. Y las sanciones pueden ser multas, a veces la revocación de la autorización o la clausura del plantel. Eso es lo que dice toda la ley. De toda la ley, que bueno, tienen que leer todo el documento completito, ¿verdad? Son 73 páginas. Así vienen desglosados el título primero, con todos sus capítulos, que hoy solo lo resumimos en una sola diapositiva. Les digo gracias a Miguel González Cuevas por hacer estos resúmenes, pero hay que leerlo todo. Por ejemplo, si se habla de que es gratuita, pues aquí está especificado en 3 incisos que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación, que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones, la entrega de documentación al pago de una cuota, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los educandos cuando no colaboran, cuando no cooperan, ¿no? Las donaciones o aportaciones voluntarias en ningún caso se entienden como una contraprestación del servicio educativo, por lo tanto no se puede condicionar la inscripción ni tampoco el acceso a la institución. Entonces, bueno, se va desglosando cada uno de ellos por capítulos y entonces de estos capítulos identificamos algunos importantes que son los que vamos a trabajar también el día de hoy. Entre ellos están el de los fines de la educación. Los fines de la educación, y también, insisto aquí, agradezco a la zona escolar 57, bueno, que ahora ya está en la 47, Miguel González Cuevas, en el estado de Quintana Roo, el haber hecho estos resúmenes, porque pues él trabaja muy bien en Canva y miren qué bonitos materiales hace. Y pues somos un equipo todos y para eso están los materiales que nosotros hacemos, los que ellos hacen, pues nos ayudamos y los difundimos. Entre los fines de la educación establecidos en la ley está el contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Esa es una de las finalidades. Y entonces todos nos tenemos que abocar a ello, abocar a que se logre ese desarrollo integral y permanente de los educandos. También a promover el respeto de la dignidad humana a partir de una formación humanista. Entonces, no podemos de ninguna manera realizar acciones que atenten contra la dignidad humana de nuestras niñas y nuestros niños. Y tenemos que promover el respeto a esa dignidad humana. Hay acciones a veces que realizan los individuos que van en contra de esa dignidad humana y eso es lo que tenemos que combatir. Alumnos que se agreden, por ejemplo, el bullying, el acoso escolar son parte de esas agresiones que a veces suceden y que tendríamos que estar trabajando nosotros. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ayer lo expliqué, el enfoque de derechos humanos. Quienes no estuvieron ayer pueden ver la grabación. El enfoque de derechos humanos es un concepto muy amplio que a partir de convenios que nosotros hemos firmado con la UNESCO, con países miembros de la UNESCO, estamos comprometidos a llevar a cabo. Y la igualdad sustantiva que también ayer la explicaba. Otro de los fines es fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, la historia, los valores, los símbolos y las instituciones. Y esto ayer les reiteraba también que no se trata de un nacionalismo, les dije yo ramplón ayer, ¿verdad? No es una idea de soy mexicano y por lo tanto, como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde queremos y ese tipo de cosas, no, no es ese tipo de nacionalismo, es fomentar el amor a la patria, el orgullo de ser mexicanos, el aprecio por todas las culturas que tenemos, esa diversidad cultural, esa historia tan rica que tenemos como país, los valores que tienen que ver con la solidaridad, la honestidad, la democracia. Y los símbolos y las instituciones para respetarlos, no para venerarlos, no para hacer alabanzas, sino para respetarlos, porque son aquellas instituciones y aquellos símbolos que nos representan como mexicanos. También formar a los educandos en la cultura de la paz. Por eso, parte de los proyectos que tenemos que desarrollar tienen que contribuir a esa cultura de la paz, a la no agresión, a la resolución pacífica de conflictos,
al respeto y la tolerancia y el promover los valores democráticos, que implica pues aprender a tomar decisiones en conjunto, analizar el beneficio común, cuáles son esas decisiones que nos permiten estar mejor a unos y a otros, propiciar actitudes solidarias, no solamente en los pequeños grupos a los que pertenecemos, sino también en el ámbito internacional, como cuando hay guerras, tragedias, desastres naturales, promover que los alumnos sean partícipes de colectas, de búsquedas de apoyo para todas para estas personas afectadas, ¿no? Siempre en esa idea también de independencia y de justicia, porque eso es importante en un respeto entre naciones. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística es otro de los fines de la educación. Que nuestros alumnos, a través de los proyectos que realizamos en la escuela, del análisis de lo que está plasmado en sus libros, ellos logren esa comprensión, el aprecio, el conocimiento de que somos una comunidad pluricultural, pluriétnica y plurilingüística. Inculcar el respeto por la naturaleza y el desarrollo sostenible implica también trabajar en la conservación del medio ambiente, en el cuidado de los animales, las plantas, de todos los seres vivos y lograr, por ejemplo, el aprecio por esa posibilidad de desarrollo sostenible que podría darnos un huerto, por ejemplo, o el reciclaje de la basura o el uso eh, racionado o razonable del agua y de otros bienes de la naturaleza. Por ejemplo, lo que se refiere a la tala de árboles, etcétera, ¿no? El fomentar la honestidad, el civismo y los valores para transformar la vida pública del país. También eso es algo importante. Una cosa que podemos hacer es buscar la manera de hacer estos valores de manera permanente en la escuela, actividades que permitan que los alumnos conozcan las fechas importantes, que sepan que, por ejemplo, este domingo vienen las votaciones, tenemos que ellos sepan que el ejercicio del voto es un derecho, pero también es una obligación ciudadana. Para poder transformar la vida pública del país, tenemos que elegir a nuestros gobernantes y eso es parte de ese civismo y los valores que como ciudadanos mexicanos tenemos que fomentar. Esta semana tendríamos que estar trabajando eso en nuestras escuelas, porque son fechas importantes. Vamos a elegir a nuestra próxima presidenta, ¿no? Digo porque no creo que Maine sea presidente, ¿verdad? Serían las otras dos, a una de las dos, las posibles presidentas. Eh, También que todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país, es parte de los fines de la educación, o sea, no solamente esos, sino todo aquello que contribuya al bienestar y desarrollo del país. Entonces, pues esos son los fines y están ubicados ahí en la Ley General de Educación y tendríamos que estarlos analizando. Y otros son los criterios de la educación. Esto es cómo hacer la educación, en qué basarnos para ese servicio educativo, bajo qué criterios. El primero de los criterios es que sea democrática, pero la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, no solamente como una posibilidad de elección de nuestros gobernantes, sino también como un sistema de vida. Sí tenemos esa forma de gobierno que está sustentada en la elección de los gobernantes por partidos políticos, pero también tenemos que pensar que la democracia debe formar parte de nuestra vida y los alumnos tienen que opinar, aprender a ser parte de las decisiones que se tomen en las escuelas. Entonces tendríamos que estar involucrándolos constantemente a ellos y a las familias. Será nacional para atender a la comprensión y solución de nuestros problemas y favorecer el acrecentamiento de nuestra cultura. Para eso, pues tendríamos que estar trabajando no solo la identidad y el amor por nuestra patria, sino también el conocimiento
de la diversidad cultural, la diversidad étnica, lingüística, toda esta posibilidad que tenemos a partir, por ejemplo, de los alimentos, de la rica gastronomía, de las artes, de las expresiones artísticas diversas que hay en nuestro país, como la danza, eh, la escultura, la pintura, el conocimiento de nuestros pueblos originarios, las formas de vida que nuestros pueblos originarios tienen, las lenguas, la posibilidad incluso de incorporar como una lengua, como una segunda lengua a quienes hablan el español, la lengua indígena, o a quienes hablan la lengua indígena como una segunda lengua al español, pero también el inglés, porque además el inglés es una lengua que nos permite la apertura hacia el conocimiento en otros lugares del mundo. Será humanista al fomentar el aprecio y el respeto por la dignidad de las personas. Esto se sustenta en los ideales de fraternidad e igualdad. Entonces, cuando nosotros respetamos al otro y sabemos que es diferente a nosotros y no discriminamos por su condición, ni por su color de piel, ni por su religión, ni por sus creencias religiosas o por su identidad política, por ningún motivo, porque tiene alguna discapacidad, porque tiene alguna preferencia sexual. Entonces, cuando apreciamos y respetamos a los otros, sabemos que son seres humanos y que tienen también derechos. Eso tiene que ver con la igualdad sustantiva y con el respeto a la dignidad de las personas. Eso tendríamos que estarlo trabajando de manera constante. También el respeto al interés general de la sociedad por encima de los intereses particulares o de grupo. Eso implica el identificar que es mejor o tiene mayor peso el bien común que el bien individual. Y bueno, eso es algo también complicado de desarrollar porque las personas estamos acostumbradas a buscar nuestro propio beneficio, incluso a hacer trampa para lograr ese beneficio, a eludir responsabilidades y no importarnos qué pase con el otro, con la otra, con tal de conseguir lo que queremos. Y eso lo podemos ver en los ambientes de trabajo, en la calle. Entonces necesitamos trabajarlo mucho con los niños a través de los proyectos que estemos trabajando. También inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático. Esto, pues, tiene que ver mucho con la posibilidad del conocimiento científico. Entonces, el conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor y la interpretación de los fenómenos para poder prevenir y combatir los efectos del cambio climático. Ahorita, por ejemplo, pues podríamos estar trabajando un proyecto que tenga que ver con la ola de calor y cómo alimentarnos, el agua, cómo conservarla, cómo consumirla también para que no nos afecte nuestra salud. Pues nos dan ganas de bañarnos muchas veces al día, ¿verdad? Pero a veces tenemos que pensar en este cuidado del agua. Entonces, ¿cómo equilibrar todo eso para poder tener incluso ambientes que sean mucho más favorables a nuestra salud? ¿Qué tipo de alimentos consumir? ¿Qué tipo de ropa usar? El usar bloqueadores solares, por ejemplo. Los bloqueadores solares son carísimos. Yo no sé por qué son tan caros, pero en química podrían estar los alumnos elaborando bloqueadores solares a partir de los conocimientos que pueden tener en su materia de química. También otro criterio es que la educación tiene que ser equitativa. Eso implica ofrecer a todos los educandos lo que necesitan dependiendo de sus necesidades, asegurando que entren a la escuela, transiten por ella y permanezcan y logren egresar. Y eso pues implica considerar diferencias en muchos sentidos, del origen familiar, de la situación socioeconómica, de las diferentes capacidades que tenemos los seres humanos cuando hay alguna condición de discapacidad o cuando hay alguna posibilidad, algún síndrome y demás, o alguna posibilidad de desarrollo de habilidades sobresalientes o
capacidades sobresalientes. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar para que la educación sea equitativa. Sí, darle a cada quien lo que necesita. Esa es la equidad. Será inclusiva. Y para que sea inclusiva, tiene que eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables. Entonces, tenemos que buscar cómo disminuir o eliminar en la medida posible esas barreras. Y si esas barreras tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad de acceso por la infraestructura de la escuela, pues fomentar la posibilidad de tener rampas o de bajar los grupos de algún alumno con discapacidad al nivel de la planta baja de la escuela para que no tenga que subir escaleras si no hubiera las rampas que necesita, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ver con la infraestructura y con la discapacidad, pero también habría que ver lo que tiene otros asuntos que son las barreras didácticas o las barreras normativas y ver cómo esas a veces son las que contribuyen a que no existan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación para las y los estudiantes. Y digo que a veces lo hacemos sin pensar. Por ejemplo, cuando dividimos a los alumnos en actividades para niños y niñas, ahí estamos poniendo una barrera para el aprendizaje y la participación, porque no dejamos que las niñas participen en actividades de niños o al revés. Desde que las clasificamos ya estamos poniendo una barrera. A eso pasaba, por ejemplo, cuando en secundaria teníamos los talleres específicos para hombres y mujeres. Aunque yo hubiera querido estudiar estructuras metálicas, los talleres asignados para mí eran corte y confección o cocina, taquimecanografía. No había otra opción. Entonces, las leyes han mejorado ahora esas condiciones y a partir de estos criterios las escuelas tenemos que cumplir con ellos. Otro de los criterios es la interculturalidad. Algunos de estos criterios se convierten en ejes articuladores del plan y programas de estudio, como el de la interculturalidad, que lo que busca es promover esa convivencia armónica basada en el respeto y el reconocimiento de los derechos de todas y todos. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley. Entonces, en un marco de inclusión social, tenemos que promover esa convivencia armónica que no solamente sea de tolerar, sino de respetar y reconocer esos derechos e incluso que sean parte del enriquecimiento de nuestra misma cultura, el conocer lo que sucede en otras culturas y el conocer las formas de vida de otros grupos sociales enriquece nuestro propio conocimiento y nuestro propio desarrollo integral. También se habla de que es integral porque va a educar para la vida. Y esto tiene que ver con ayudarles a desarrollar habilidades y capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas, sin darle mayor peso solamente a lo cognitivo, que mucho tiempo estuvimos dándole más peso, más horas a español, más horas a matemáticas, más horas a ciencias, cuando las habilidades tendrían que tener un equilibrio para que se logre el desarrollo integral. Y sí podemos aprender ciencia con arte, podemos aprender lo socioemocional con el lenguaje, o sea, podemos combinar las disciplinas sin separarlos en disciplinas académicas, otras que son complementarias o de destrezas. Esas clasificaciones lo que generan es pensar en que algunas son de menor rango que las otras. Y esto no es así. Tan importante es la educación física como la educación socioemocional, como la educación tecnológica y las matemáticas o las ciencias o los diferentes lenguajes. Otro de los criterios es el que será el que la educación debe ser de excelencia. Esta frase completa la tenemos que identificar porque vienen los exámenes. La excelencia, entendida como el mejoramiento permanente de los procesos formativos que propician el máximo logro de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, porque esa es parte de las obligaciones que tenemos como escuela. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Insisto nuevamente en que tienen que leer toda la ley y que lo conveniente es hacer un resumen, subrayar, a lo mejor hacer algún esquema que les permita tener muy claro
de qué trata la ley. Porque a veces en los reactivos toman párrafos literales, no para preguntarles y que ustedes los repitan de memoria, sino para, por ejemplo, dice, en la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se pondrá a fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, las niñas, niños y adolescentes. Le pueden preguntar, ¿quién puede emitir una opinión sobre planes y programas de estudio? Y aquí nos está diciendo que todos los agentes que participamos podemos hacerlo. Entonces, si lo interpretamos adecuadamente, vamos a poder contestar las preguntas. ¿Sí? Se habla, pues, aquí en el artículo 24 de esta idea de desarrollo integral. Y aquí incluye conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales. Eso porque está hablando de media superior, este artículo 24. ¿Sí? Entonces ahí entra esta posibilidad de la formación técnica y por eso está poniendo competencias profesionales, porque estoy en un artículo de media superior. Y tendríamos que analizarlo todito completo para poder estar en condiciones de contestar las preguntas que nos hagan al respecto. No es fácil en una sesión corta trabajarlo y cada uno tenemos diferentes formas de estudio y diferentes formas de acercarnos a la información. Entonces, cada uno tendrá que ver cómo le hace, pero hay que leer, hacer la lectura completa. En la grabación se queda en el Drive, se quedan las presentaciones, se queda el material y ahorita vamos a pasar a unos reactivos.